un psicólogo en el Reino Unido, ha analizado los significados ocultos detrás de algunos de los sueños más comunes que experimentan personas de todo el mundo, y para eso estudiaron más de 200.000 casos y así probar que mediante la exploración de los temas recurrentes se puede abordar algunos de los problemas de la vida cotidiana. La creación de un sueño es una respuesta natural a la resolución de todas las tensiones emocionales que nos encontramos en nuestra vida diaria. Los sueños que tendemos a recordar son los que fueron más emotivos para nosotros. Así decía este doctor. Y bueno, algunos de esos sueños son el ser perseguido, la casa incendiándose o inundándose, el ahogo, el engaño, algún ataque, un embarazo, llegar tarde. Estos otros sueños que tenemos de estar desnudos en algún lugar, de que se nos caen los dientes. ¡Qué horror! De que queremos escapar o correr de algo y lo hacemos en cámara lenta. Bueno, esos son los sueños universales que todos hemos tenido alguna vez. ¿Soñaste anoche? ¿Con qué? No sé, ¿tuviste algún sueño? No me acuerdo. ¿Viste? Pero dicen que siempre soñamos. Siempre soñamos, sí. Y que a veces recordamos y a veces no. Pero ¿qué hay detrás de los sueños universales que todos hemos tenido alguna vez? Algunas veces los recordamos y otras no. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de este tema. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal al licenciado Marcos Faletti. Lo sumamos. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va Julieta? ¿Cómo va Lalo? Bueno, acá andamos, tratando de echar un poco de luz a esto de los sueños, ¿no? ¿Hay sueños como universales que se pueden considerar como, cuestiones, digamos, preocupaciones comunes, antropológicamente hablando, que van siendo transmitidas de generación en generación? ¿Marcos? Bueno, vos sabés, Julieta y Lalo, que el tema de los sueños ha sido de interés, no es solo un interés actual, sino que viene desde los fenicios, los egipcios. En la Biblia misma aparecen sueños con determinados sentidos o significados. Y la pregunta es esta, ¿no? Si existen sueños universales, si tienen la misma valoración o el mismo sentido para todos, o si ese sentido depende del soñante. Y yo te diría que, para dar una primera aproximación, los sueños son producto de acontecimientos que nos atraviesan a todos culturalmente, contextualmente, pero también de la singularidad o la subjetividad de cada uno. Por eso es que existen sueños que son comunes a todos, que tienen que ver muchas veces con lo estacional, con lo que está ocurriendo en este momento en nuestras vidas o con el momento del año que estamos transitando todos. Y también hay sueños que ya no responden a lo contextual, a lo social, sino que responden a la singularidad, a deseos, a temores, a angustias o a acontecimientos traumáticos que dependen de la vida privada de cada uno. Entonces, como para tratar de dar una respuesta a tu pregunta, Julieta, ¿existen sueños universales? Y existen sueños que nos atraviesan a varios, que tienen que ver con el temor, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la pérdida de algo o de alguien, y que se manifiestan de diferentes maneras o con diferentes imágenes en función de la subjetividad de cada uno. Por eso quizás los psicoanalistas somos un poco reticentes, ¿no? O resistentes, también podríamos decir, a la construcción de explicaciones generales para todos los sueños humanos, y más bien preferimos el ámbito del análisis con el paciente o con el analizante para encontrar el sentido singular de cada escena para cada uno de los soñantes. Muy bien. ¿Y en qué dimensión se suceden los sueños? ¿Están en el inconsciente, en el consciente dormido? A ver, ¿en qué lugar estarían? Porque a veces es increíble las historias que podemos armar en esos sueños, ¿eh? Que después hay que rescatar. Ni siquiera, o sea, yo creo que despiertos, no sé si las podríamos armar esas historias. Y a veces aparecen personas que a lo mejor nunca vimos en nuestras vidas. Es raro. A ver, ¿en qué lugar, en qué plano ocurren los sueños? Es raro, sin lugar a dudas. En primer lugar, voy a romper con algunos mitos o algunas cuestiones que circulan. En primer lugar, el sueño es inaccesible. En realidad nunca podemos acceder a aquello que realmente soñamos. Lo que nosotros construimos es lo que en el estado de vigilia o en el estado de persona despierta, por así decirlo, pensamos o creemos que realmente hemos soñado. Y es lo que se llama el contenido manifiesto del sueño. Pero en realidad lo que hemos soñado es algo realmente inaccesible y solo a través de la palabra y en un estado consciente podemos dar cuenta de ello.
¿Por qué? Porque en el sueño se manifiestan contenidos inconscientes que se mezclan con imágenes, con lo que llamamos restos diurnos, ¿sí? Imágenes que quedan en nuestra conciencia y que pueden ser tanto actuales como pueden ser muy anteriores al hoy. Es decir, que es una mezcla. El sueño, en definitiva, muestra de manera desfigurada un contenido. ¿Sí? Y ahora la otra cuestión que te quería comentar es que además el sueño tiene una función. ¿Y cuál es la función del sueño? Es de ser garante del dormir. El sueño en realidad tiene como función que nosotros podamos descansar y podamos elaborar y tramitar a través del sueño cuestiones que deseamos, cuestiones que anhelamos, que se puedan hacer presente contenidos inconscientes que necesitan ser reelaborados para poder, despiertos, poder vivir con eso que quizás nos pesa, que nos genera miedo, que nos ha dejado una marca que uno podría decir traumática. Marco, esa es la función del sueño. Sí. Te iba a preguntar este contenido manifiesto que vos decís que es lo que nos acordamos del sueño. Viste que como usuario de los sueños te voy a hacer la consulta. Cuando uno recién se despierta es como que te lo acordás casi completo y ya con el transcurrir del día, cuando te vas queriendo acordar de... No sabes el sueño que tuve, ya te querés acordar y te empezás a acordar cada vez menos detalles, se te va volando, sí. Y sí, porque en el sueño en general se manifiestan contenidos que nuestro estado de conciencia no permitiría que se manifestaran. Muchas veces tienen que ver con aquello que tememos, ¿sí? Y que en el estado consciente no querríamos que eso temido nos invada la conciencia porque nos imposibilitaría poder vivir. O muchas veces en los sueños aparece lo deseado, aquello que reprimimos y que no queremos que aparezca en nuestro estado consciente. Entonces muchas veces cuando despertamos, algo de esos recuerdos de lo deseado, de lo traumático, de lo temido, siguen estando presentes, pero a medida que uno va despertando, la represión, que es la defensa que nosotros tenemos para poder vivir pese a nuestros contenidos inconscientes, empieza a aumentar y eso es lo que hace que paulatinamente vayamos perdiendo la capacidad o la posibilidad de recordar algo de lo soñado. Y muchas veces, en vez de recordar lo soñado, hacemos una reelaboración donde a lo mejor el contenido sustancial se ha perdido. Mirá. ¿Y qué pasa cuando... Me ha pasado. Cuando te estás dando cuenta que estás soñando. Pasa a veces, sí, ¿o no? Eso se llama... Sí, o por lindo o por feo decís, ojalá que estés soñando, ojalá que esto sea un sueño, pero es como lo peor es que cuando es lindo haces fuerza para conectar de vuelta, ¿viste? Querés recuperar no te querés despertar. La señal de internet, no querés que se corte. ¿A dónde, en qué lugar pasa de nuestra mente todo esto? A ver. Hay un estado que es intermedio entre el estar plenamente dormido y el estar plenamente consciente, que se llama el estado de duermevela, ¿no? Es un estado en el que uno está aparentemente dormido, pero todavía sigue velando o sigue cuidando aquello que va pensando o que va sintiendo, como en un estado de alerta. Y muchas veces en ese estado se producen lo que nosotros llamamos ensoñaciones, que son sueños donde hay cierta conciencia del soñante acerca de que eso es un sueño, que muchas veces hace que uno con su voluntad trate de direccionar aquello que ocurre en el sueño, ¿no? Uno está consciente, inclusive muchas veces uno elige despertarse porque se da cuenta de que el sueño parece ir por un camino que no es el que uno quiere. O retener lo que va a ocurrir en el sueño y no querer despertarse. Se llama estado de duermevela, es un estado de transición entre el dormir y el despertar que muchas veces ocurre cuando uno está en un estado de alerta por algo que teme que pueda ocurrir. Por ejemplo, me voy a acostar a dormir, no sé si cerré bien la puerta, o estoy a la espera de un llamado telefónico, o tengo miedo de no poder despertarme porque no sé si puse el despertador, y uno queda al principio del sueño como en un estado intermedio donde aparecen estas ensoñaciones, estas ilusiones oníricas, que no son propiamente sueño a veces. Bueno, en teoría ese es el momento ideal donde los que practican esta técnica del viaje astral es justamente ahí en el duerme vela donde ellos se despiertan, que dicen que
que vos te tenés que acostar y que en ese momento en que te vas a quedar dormido y estás despierto, te tenés que levantar en teoría y se te despega de tu cuerpo el ánima atada con un cordón de plata. Ese es comentario al margen. Mira, al margen. Pero vos... Mira, Sí, es interesante esto que vos aportás, Lalo, porque en definitiva sobre el sueño se han construido muchas interpretaciones y quizás la interpretación que yo les estoy proporcionando tiene que ver con la interpretación que hacemos desde la psicología y desde el psicoanálisis. Pero sin lugar a dudas, el sueño siempre ha captado la atención de todos y de querer saber. ¿Por qué soñé esto tan bizarro? ¿No? Sí. Y bueno, hay interpretaciones religiosas, hay interpretaciones místicas, de que el sueño es un anuncio, es un espacio donde se nos anuncia algo desde otro plano, o esta interpretación mágica de que el sueño tiene un significado fijo, entonces si sueño con tal escena debo jugar o es que tal número va a salir. El azar, relacionado al azar, claro, a los juegos. Marcos, y por otro lado también están los sueños universales que nombramos acá nosotros, que son todos bastante oscuros o bastante trágicos, pero también están los sueños universales placenteros, como por ejemplo el de volar. Creo que todos alguna vez hemos soñado que volamos. La liviandad, que también está vinculado a la búsqueda de la libertad y a la sensación de poder estar flotando, pero también de no tener nada que nos pese, que nos amarre y que quizás nos permita vivir como una vida sin límites. Habría que ver el sentido que le da el soñante a esa idea de volar, que para algunos puede ser placentera, pero para otros, quizás con alguna cuestión más fóbica o de control, el volar puede ser una sensación realmente apabullante y temerosa. Por eso... Sí, no, te iba a hacer una consulta sobre eso justamente que estabas diciendo vos desde cómo se puede construir ese sueño, o sea, cuáles son los orígenes de ese sueño, porque, por ejemplo, te voy a citar mi caso. A mí me pasaba que cuando me pasaba el día entero en la pileta nadando, era muy común que a la noche soñaba que volaba. Pero era por esta sensación de haber tenido el cuerpo en el agua todo el día, para mí, ¿no? Y era ahí, y hay mucha gente que sueña que vuela y no estuvo en la pileta como yo todo el día y lo sueña por otra cosa, pero digamos, los dos soñamos lo mismo con orígenes diferentes. ¿Puede ser eso? Exacto, porque por un lado hay un contenido en el sueño que tiene que ver a lo mejor con lo subjetivo, con deseos, con anhelos, con expectativas, con ilusiones, y por otro lado, además de ese contenido, hay un soporte a través del cual se expresa ese contenido, que son las imágenes. Y ese banco de imágenes que utilizamos para soñar inconscientemente puede venir de los acontecimientos diarios que has vivido, lo que se llaman restos oníricos, restos diurnos, las imágenes del día que te han quedado, alguna impresión de algo que observaste, que viste en la televisión, que leíste, que te contaron. Esas imágenes, sumadas a los contenidos de los propios deseos, dan como resultado algo bizarro, que es el sueño, y que nosotros le damos cierta lógica o cierto orden cuando los contamos. Y allí es donde aparece el contenido manifiesto del sueño, es decir, eso que cuento del sueño, que es un ordenamiento de algo mucho más bizarro que es inaccesible, ¿no? Pero tiene que ver con lo vivido. Por eso, en la pandemia, todos los estudios, ustedes comentaron lo de Inglaterra, Australia, Finlandia, Francia, han aparecido cientos de institutos de investigaciones que empiezan a preocuparse por el cambio en la tónica emocional del sueño en pandemia, donde se incrementan los sueños de angustia, los sueños terroríficos, los sueños donde uno tiene miedo de morir o de contagiarse, porque en los sueños siempre influye lo contextual, pero también está después la capacidad de cada soñante, no solamente para darle un sentido, sino para, arreglárselas con ese sueño, poder vivir con esos sueños que por ahí son permanentes, o o tener que consultar para poder hablar un poco más acerca de eso y aquietar un poco más el peso de nuestro inconsciente. Por último, ¿por qué hay épocas donde soñamos muchos más seguido y otras veces en donde no soñamos tanto? De hecho, hay personas que sueñan todos los días a lo mejor y otras que no sueñan nunca, quizás. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con tener una apertura un poco más relajada entre lo consciente y lo inconsciente? A ver, ¿cómo sería eso?
Mira, el tema, Julieta, no es si se sueña más o menos, porque en general todos soñamos y te diría que con cierta frecuencia o asiduamente. El tema es que no recordamos. Claro, ¿y por qué no recordamos ¿Sí? a veces? Porque muchas veces, bueno, el poder recordar un sueño depende de nuestras defensas que nos permitan poder acceder a aquello temido y a aquello deseado. Ajá. Y muchas veces estamos como más proclives o más abiertos a aceptar algunas cuestiones que nos atraviesan, que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con lo traumático, y podemos ponerlo en palabras e inclusive podemos recordar lo soñado, que es la escena en la cual tratamos de elaborar eso mientras dormimos. Y hay otras veces que no estamos predispuestos a querer acercarnos a aquello que nos atemoriza de nosotros mismos, y entonces tenemos una defensa mucho más alta que cuando despertamos nos activamos, empezamos a trabajar y nos desenfocamos absolutamente de aquello inconsciente que nos constituye. No hay respuestas precisas al sueño. Es un tema que aún hoy, después de, te diría, 120 años de la interpretación de los sueños de Freud, aún hoy sigue siendo un interrogante para todos. Un misterio. Bueno, qué complejo y también misteriosa es la mente del ser humano, por favor. Impresionante, así es. Bueno, Marcos, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, que remontemos este lunes, que no sea el lunes pesado del año, ¿no? Que aún nos queda toda la semana para transitar. Y bueno, y si podemos, ojalá que podamos soñar y recordar lo que soñamos. Está bueno. A soñar despiertos entonces, Marcos, ¿eh? Bien despiertos. Buena semana para todos y todas. Gracias a vos. Gracias, Marcos. Un abrazo. Un abrazo.